Hola muchachos, en el podcast de hoy hablaremos de la cultura. ¿Qué es? La cultura es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que distinguen a una sociedad, una determinada época o un grupo social. Cabe destacar que también existe la política cultural, que es conocida como un conjunto estructurado de acciones y prácticas sociales de los organismos públicos y de otros agentes sociales y culturales. En pocas palabras, es el sector concreto de actividades culturales y artísticas, pero también considerándola de manera amplia. Sí, de hecho, estas surgen y se desarrollan a partir de cuatro grandes principios: el valor estratégico de la cultura como difusor de estándares simbólicos y comunicativos. Por tanto, las identidades de las naciones y de los estados por tener efectos positivos, tanto económicos como sociales, al desarrollar la creatividad, la autoestima y una imagen positiva de las personas y los territorios. Finalmente, por la necesidad de preservar el patrimonio colectivo del carácter cultural, histórico o natural, según Bonet. Después de ver esta conferencia y leer varios artículos que se encuentran por internet, concluyó que en el sector de la cultura es la primera vez que se ha tocado completamente la cadena de valor, y eso ha afectado al artista, al profesional de la cultura. Apenas empezó la crisis en Europa, se realizaron unas estadísticas. Más del 94% de las celebraciones del patrimonio inmaterial se paró. Chicos, ¿ustedes no sabían que a menudo los intereses del Estado Nacional chocan con otras realidades nacionales que se dan dentro de un mismo Estado? Y muchos colectivos ven amenazadas sus peculiaridades lingüísticas y culturales o consideran que con las normas y derechos, en teoría considerados comunes y universales, no se ven reflejados. De esta forma, defienden sus diferencias y sus identidades, a veces reivindicando de forma objetiva, pero, en algunos casos, construyendo una realidad inventada que justifique su realidad histórica olvidada. Muy importante eso que acabas de decir, Eduardo. De hecho, el profesor Vidal Beneito se acerca al concepto de la política cultural desde un sentido de lo político como lo social y lo comunitario, sin identificarlo exclusivamente con lo estatal o lo gubernamental. Afirma que la política cultural podríamos definirla como el conjunto de medios movilizados y de acciones orientadas a la consecución de fines, determinados estos y ejercidas aquellas por las instancias de la comunidad, personas, grupos e instituciones, que por su posición dominante tienen una capacidad de intervención en la vida cultural de la misma. Tomando en cuenta la información previa, vamos a analizar los desafíos prospectivos de las políticas culturales en y post pandemia. ¿Qué sabes de esto, Alejandro? Los ministros y representantes de organizaciones culturales internacionales ligadas a la gestión de políticas públicas y artistas participaron en una mesa de diálogo virtual, organizada por la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de América del Sur, para abreviar Bielnasur, y la Universidad Nacional de 3 de febrero. Eso sucedió el 27 de junio de 2020, si mi memoria no falla, para pensar en el futuro de la cultura post-pandemia del coronavirus. Después de ver esta conferencia y leer varios artículos que se encuentran por internet, concluyó que en el sector de la cultura es la primera vez que se ha tocado completamente la cadena de valor, y eso ha afectado al artista, al profesional de la cultura. Apenas empezó la crisis en Europa, se realizaron unas estadísticas. Más del 94% de las celebraciones del patrimonio inmaterial se paró. Efectivamente, Camila, esta crisis iba a ser mucho más larga de lo que habían calculado los ministros. Por ejemplo, el chileno Ernesto Otone expresó que el mundo de la cultura va a demorar muchos años en volver a ciertas cosas que habíamos logrado. También la secretaria Greenspan considera que el siglo XXI está comenzando ahora y las tendencias hicieron un salto cualitativo y vamos a tener que adaptarnos a un salto para el que no estábamos preparados. Y como un dato interesante, tenemos que antes del COVID-19 las empresas creativas ofrecían digitalmente solo el 38% de sus productos.
porcentaje que se redució al 25% en el caso de aquellas que operan en actividades culturales y de entretenimiento, por citar un ejemplo. Actualmente podemos ver que más de la mitad de las empresas duplicó su oferta digital, mientras que el 44% introdujo nuevos servicios y el 42% desarrolló nuevos modelos de negocios. Considerando que defender los valores y el derecho a la cultura sigue siendo irrenunciable si no queremos caer en lo más salvaje de los mundos posibles, la pandemia nos ha puesto en una situación tan al límite que, en muchos aspectos, no ha quedado más remedio que reaccionar y buscar soluciones para seguir adelante. El objetivo es transformar el viejo sistema cultural y sus modelos de negocio en unos más sostenibles y claramente más inclusivos. Exactamente. A pesar de los obstáculos que la pandemia ha generado en el ámbito cultural, existe un renovado dinamismo a nivel regional. La emergencia fortaleció el rol del multilateralismo en América Latina. Y a medida que los países avanzan en la planificación de su futuro, la región se posiciona en la búsqueda de un enfoque multifacético, capaz de capturar el papel transversal de la cultura en el avance de los objetivos de desarrollo sostenible. Empatía, capacidad de entender qué está pasando en la cabeza del otro. Humor, cooperación, flexibilidad, emoción presente. La materia principal de la gestión cultural son las emociones. El error es economizar la cultura, cuando en realidad hay que culturizar la economía. La cultura nos tiene que ayudar a generar otros modelos de confianza. También algunas páginas web ofrecen ayuda para lograrlo, como en Tony González, Escena Internacional, donde proponen sesiones metodológicas y recursos para la planificación estratégica de los procesos de transformación de organizaciones culturales, en donde sus consultorías de desarrollo estratégico y transformación del modelo de negocio te ofrecen el asesoramiento y los recursos necesarios para avanzar en la salida de la pandemia, con un proyecto preparado y sostenible para la era post-COVID. Chicos, si tomamos la pandemia como un hecho positivo para la transformación, la pregunta debería ser, ¿qué estamos aprendiendo este año que nos vaya a ayudar a cambiar los sectores culturales para la era post-COVID? Según Fernando Vicario Leal, Gestión Cultural en Resiliencia, aprender del virus. Recordemos que la resiliencia es la capacidad de una persona de superar circunstancias traumáticas con nuevas perspectivas de proyección vital. Camila, ¿cuáles son las características para potenciar aptitudes resilientes? Empatía, capacidad de entender qué está pasando en la cabeza del otro. Humor, cooperación, flexibilidad, emoción y presente. La materia principal de la gestión cultural son las emociones. Sí, de hecho los modelos culturales que habitan en cada espacio y tiempo contienen información sobre los contextos y las historias de esos lugares. El comportamiento social nos da información sobre el comportamiento individual y el comportamiento institucional. Gracias por tocar el punto de la historia, Eduardo. La cultura es una suma de instintos artificiales, mitos, símbolos, dioses, tumbas, cultos, bailes, tradiciones, lenguas. Los instintos biológicos no son suficientes. El arte existe, porque la vida no es suficiente. Además de que el arte contribuye a crear vida. Excelente, Victoria. Vemos también que en el futuro habrá revoluciones tanto para empresas, políticas, economía, religión, dinero, fórmulas que han fracasado. Pero el dinero nunca ha fallado, el dinero es fundamental, no tiene fronteras, se han construido sociedades que están basadas en la transacción de símbolos, mitos, ritos y todo lo demás en torno al dinero. Eso es muy importante. Nos empiezan a vender ilusiones por dinero. Retos de la cultura es entender que la economía va algo más allá que el dinero. El error es economizar la cultura, cuando en realidad hay que culturizar la economía. La cultura nos tiene que ayudar a generar otros modelos de confianza. La confianza que se le dio al dinero se perdió en las instituciones. Los museos, galerías de arte, entre otros, tienen la obligación de recuperar la confianza del espectador y renovar esos sistemas desde la cultura. La cultura es el tejido de confianza que tienen las sociedades.
Efectivamente, tenemos que cuidar y sobre todo saber llevar la cultura. Ahora, ¿qué saben de las consecuencias de la pospandemia? Se está debilitando la diversidad, tenerle miedo a lo desconocido por el COVID. Por ende, los espacios públicos se están desapareciendo. También existe la desconexión emocional. Los niños y las niñas que estudian en la actualidad a través de pantallas tienen esa capacidad lectora-escritura mucho más baja que los niños que lo hacían de manera analógica. Se han virtualizado los aprendizajes y evidentemente se ha desculturizado. La vida cultural se va alejando de las políticas culturales. Con todo esto mencionado, ¿qué queremos que cambie después de la cuarentena? Se puede cambiar la obsesión por acumular cosas. Excluimos a los que nos parecían que nos generaban, cuando no debería existir la exclusión para nadie. También pusimos excesivas paredes a la cultura y cerramos puertas a independientes. Formación economicista y además que no cooperamos con otros sectores. Con todo esto, la pandemia nos ayudará a repensarnos y vemos que la cultura nos servía para el desarrollo, pero no sabíamos desarrollarla. Además de que la cultura nos sirve para ser socialmente más equitativos. La fortaleza de todo esto no es una herramienta para la inclusión, es para la incorporación, las estéticas y las riquezas, que deben aprender a caminar de la mano. Hay soluciones que se deben aplicar hoy. Hay que aprender a entender las inquietudes y resolverlas con procesos culturales. Y reformar políticas culturales para que tengan relación con la vida real. Ustedes vieron la conferencia de Germán Rey Beltrán en Colombia. Habla sobre la cultura en pospandemia y los desafíos de las políticas culturales. Sí, nos hace entender que la pandemia ha sido un fenómeno cultural de inmensas proporciones, más allá de la dicotomía salud-economía. También demostró que algunas expresiones culturales de la pandemia han sido la construcción de hegemonías discursivas de contagio y la significación cultural de la normalidad. Fiestas clandestinas, contacto físico, distanciamiento social, aglomeraciones, determinaciones de la movilidad. El otro como contagio de diseminación del rumor en tiempos de redes sociales, alteraciones educativas. ¡Qué problema! Además de eso, nos demostró las implicaciones de las medidas sanitarias en la cultura, aforos, bioseguridad, disminución dramática de ingresos, giras y cierres. Se vio también la presencia activa de la cultura en la protesta social. Asimismo, las creaciones culturales de la pandemia. Es muy importante ver cómo la cultura actuó en el periodo pandémico. Hubo paralización de lugares, procesos y manifestaciones de la cultura: cine, museos, música, artes escénicas, educación artística, industria editorial en sus diversos momentos de creación, circulación y apropiación. Cabe destacar que esto generó impacto en el tejido de empresas culturales medianas y pequeñas, además de la suspensión de los públicos y huida hacia el confinamiento doméstico. Bueno, hubo precarización inmediata y profundización en el sector cultural. También se generó gran creatividad cultural a manera de adaptación de acuerdo a las limitancias impuestas por la pandemia. Surgió el conocido hormiguero cultural. Se basa en expresiones culturales emergentes y en consideración de las relaciones culturales domésticas y públicas. También se dio la virtualización, que es la creación de grandes plataformas y tecnologías de la humanidad. El espacio doméstico pasó a ser como escenario, festival desde el sofá, la producción en casa, generando gran diversidad de nuevas realizaciones fotográficas, radiales, electrónicas, de artes visuales, museográficas, teatrales y relacionadas con la lectura. Han aparecido podcasts independientes, fotografías tomadas con el celular en las casas, emisoras como Pandemia Estéreo, las plataformas digitales como La Ración en Medellín, exposiciones virtuales, nuevas formas del desconectado musical, ahora en redes sociales, grabaciones de grandes orquestas hechas desde las casas de sus músicos, clubes digitales de lectura, obras de teatro para pequeñas audiencias conectadas, circulación frenética de memes sobre la pandemia a través de WhatsApp,
muestras de arte con realidad aumentada, bibliotecas digitales, filminutos, festivales del sofá, educación artística virtual, redes de conversación, trabajos interactivos internacionales en las artes, bancos de información cultural de acceso público, portales de patrimonio intangible, carpas de espectáculos, archivos digitales pandémicos, entre muchos otros. Esto trajo la promoción de formas de participación que van más allá de lo que se conocía habitualmente como audiencias. Fortalecimiento de la apropiación cultural en el espacio doméstico y la conexión emocional con la institucionalidad cultural. ¿Cuáles son las políticas culturales retadas por la pandemia? Se encuentra la reconsideración de la planeación y gestión de políticas culturales, además del impacto y desestabilización de la gestión estatal de las políticas culturales. También tenemos la incidencia del sistema nacional y local de la cultura, los consejos y las distintas presiones de un sector destrozado y precario. Asimismo, el registro de los sujetos del sector y las fragilidades de la sostenibilidad cultural. También la redacción del paisaje de las políticas culturales, énfasis y prioridades. La estabilización de los avances digitales de la cultura y nuevas relaciones con lo presencial. Se generaron nuevos caminos de la sostenibilidad cultural, Reactivarte y Co-Crea, y el fortalecimiento de la intersectorialidad de la cultura y de los demás por conversar. Observamos que las políticas culturales dialogan con la protesta social, la paz, la memoria, los territorios, las tecnologías, las industrias creativas, etc. Tenemos dos respuestas institucionales post-pandemia, la Secretaría de la Cultura de Bogotá y el Ministerio de la Cultura de España. Alejandro, ¿cuál es la respuesta de la Secretaría de Cultura? Establecer el concepto de cultura local. Para quien no lo entienda, son empresas culturales que presentan proyectos para reactivar la economía en 10 localidades de la ciudad. Se busca también la ampliación de los mercados a través de la articulación con la estrategia de clústeres de la Cámara de Comercio de Bogotá. También hizo énfasis en la gestión del conocimiento que se materializa a través de la cuenta satélite de la cultura y economía creativa de Bogotá. La Secretaría de Cultura y el Ministerio de Cultura coinciden en un punto: el fortalecimiento del fomento para su sostenibilidad y competencias. Exactamente, Camila. Ambos están enfocados en la formación de las competencias emprendedoras y empresariales. Excelente, muchachos. Esperemos que pronto todo vuelva a la normalidad, sobre todo aprendiendo de las cosas nuevas que nos está dejando esta experiencia. Gracias a todos por este gran e interesante debate. Nos vemos próximamente para un capítulo nuevo.